para poder aterrizar en una sentencia justa. Yo veo ese aspecto. Magistrados. Bueno, si me permite, debo decirles que el tema me llamó la atención porque justicia penal se vincula con la práctica de los últimos 7 años que he tenido en un tribunal colegiado en esta materia. Entonces, ¿cómo hemos recibido el nuevo sistema en relación con el anterior? Si hay herramientas para los efectos de encontrar este aspecto de igualdad social, de tratar de ubicarlo. Y lo cierto es que debemos tener varias ópticas. La primera, la de legalidad. En la de legalidad advertimos que pues todo el sistema trajo justo lo que se comentaba, tratar de igualar, de darles las mismas armas a las partes. Y por eso el principio de contradicción se destaca en el nuevo sistema. Pero luego viene el otro detalle, no solamente este aspecto de contradicción de igualdad de armas, el otro detalle importante, la figura de la suplencia de la queja. ¿Cómo opera? Porque ahora no solamente está en razón del imputado, sino también está en razón de la víctima. Eso viene a estabilizar eso que las cuestiones de que no llaman piso parejo. Solamente que desde la óptica de los tribunales, en la revisión constitucional, nos enfrentamos a otros esquemas. Y esos esquemas tienen que ver con la revisión de las resoluciones de legalidad. Y entonces entró un choque, porque recuerden que el sistema inició en los aspectos de la primera instancia y de la segunda instancia, pero el amparo no se modificó, se ha ido adecuando. Y entonces hoy recuerdo una expresión que le preguntaron al ministro José Ramón Cosío: oigan, ¿y cómo se va a armonizar el amparo o la revisión constitucional con la justicia penal acusatoria? Y dijo: a golpe de jurisprudencia. Y efectivamente, aquí entramos al tema de la interpretación de cómo se ha ido armonizando este esquema del sistema procesal penal acusatorio con la revisión constitucional. Concluyo en esta primera participación diciendo que el sistema procesal penal acusatorio sí tiene herramientas para encontrar esta igualdad de partes, esta cuestión de justicia social, porque tan importante es resolverle en forma correcta al acusado como en forma correcta a la parte ofendida o víctima del delito. Bien. La pregunta, lo primero que observé, 2 puntos. Uno, hay dos palabras, 2 términos importantes, que es herramientas y atribución. La primera contestación que hacemos, ¿cuál es la herramienta que tenemos nosotros como órganos jurisdiccionales? Y definitivamente, señor magistrado, la principal herramienta que tenemos es la legalidad, ¿no? Que es la que nosotros tenemos, la que nos sirve para llegar a algo. Si esto es así, esta herramienta que es la legalidad para aplicarlo, las atribuciones, pues lógicamente es la facultad que ya tenemos nosotros para aplicar. Y es lo que nos va a permitir a nosotros. Estas atribuciones pues, solamente y exclusivamente las vamos a encontrar en la aplicación de la ley, ¿sí? La constitución, todo lo que nos tenemos de ley, pues, para nosotros es la facultad que tenemos para impartirla. ¿Y en qué se resumen esas atribuciones? Si lo vemos desde el punto de vista constitucional, el artículo en materia penal, el artículo 20, todas las atribuciones que vamos a tener nosotros, las facultades, pero más que facultades de impartir justicia del juzgador, son las facultades que nosotros debemos de respetar. Derecho de defensa, que conozca el delito, un juicio justo, con tribunales previamente establecidos, todos los derechos que tiene la Constitución. Si esto es así, la pregunta, pues claro que sí, va a impactar en los cambios sociales, definitivamente.
nosotros tenemos esa herramienta y esa atribución para cambiar, tener esa, vamos a tener esa oportunidad de cambiar a los cambios sociales que puedan tener cada estado, en este caso México, ¿no? Entonces sí tenemos esa facultad, y esa facultad concretamente con herramienta y la atribución pues, va a ser la legalidad con la ley concretamente. Eso es lo que puedo entender. ¿Otro comentario sobre este punto? Hablando del sistema migratorio, me queda bien mi inquietud. Bueno, aclararía que eso me queda respectivo, pero me tocó ver entrar el sistema en funcionamiento y veo restricciones para el sistema acusatorio para que el juez está conociendo de una causa pueda llamar pruebas de oficio, pero cierta restricción. Y sin embargo, veo que en la jurisprudencia se estableció que para los casos que se use con perspectiva de género, sí tiene pues el deber de allegarse pruebas en función de las condiciones de vulnerabilidad y las condiciones de violencia. Entonces ya la jurisprudencia está entrando como en un diálogo con la ley para decir tenemos excepciones a esa imposibilidad del juez para llamar pruebas. Pero me queda todavía una inquietud. Recuerdo un caso cuando fui por primera vez a distrito en Piedras Negras. Una señora estaba siendo procesada por tener en su casa no sé cuántas toneladas de cocaína y además armas de alto poder. El caso es que le pregunta a los policías a la señora, ¿esta es su casa? Sí, era un rancho. Y allá hay un cargamento de droga y armas. ¿Esa es parte de su casa? Sí. ¿Y usted sabía que ahí estaban? Sí. ¿Pero son de usted? No, son de mi esposo. ¿Pero usted permitió que estuvieran ahí? No, pues mi esposo toma las decisiones en esta casa. Y entonces yo no terminé de juzgar ese caso, pero siempre me quedé con la inquietud de decir, bueno, si la señora tenía condiciones de poder elegir entre que el señor tuviera sus toneladas de cocaína y sus armas en la casa, o no tenía posibilidad de elegir. Y entonces la siguiente pregunta era si el juez tenía capacidad jurídica para llamar pruebas, por ejemplo, la socioeconómica, para saber las condiciones de la mujer, para poderse oponer a que el marido tuviera sus toneladas de cocaína y sus armas de alto poder. Y entonces poder decidir si la señora realmente era o no responsable de la comisión de un ilícito. Entonces, trayendo eso al sistema actual de justicia penal, yo me pregunto si el juez estará en condiciones de hacer ese llamamiento. Esa sería mi inquietud a la vez. Bueno, lo cierto que hay derechos fundamentales que son protegidos constitucionalmente por sí. Ahorita que se tocan esos aspectos de género que ya se ha evolucionado, hoy la perspectiva de género es un nuevo principio del juicio de amparo. Lo tenemos en jurisprudencia. No lo tenemos todavía en la norma, pero ya lo tenemos ahí en una cuestión de jurisprudencia. Y bajo esa expectativa, he ubicado algunos criterios de la Corte que han generado la concesión de amparos para los efectos de que se recaben pruebas y justificar ciertas posiciones que tienen en una cuestión de asimetría las mujeres, principalmente las mujeres, en ciertas conductas delictivas. Cuando han sido presionadas, cuando han sido violentadas y cuando están en escenarios como este que se menciona. Ya también ha habido resoluciones donde se les excluye de responsabilidad a las parejas de personas que están en el medio delictivo. Entonces, creo que vamos hacia allá. No me ha tocado en lo particular un asunto bajo este punto, pero sí me han tocado otros asuntos donde hemos determinado, por ejemplo, que no es el mismo grado de reprochabilidad de una conducta en razón, recuerdo una en concreto, la mujer era violentada por el marido y entonces era tanta la agresión que un día ella le dice a su hermano, oye, me va a matar un día de estos, ¿qué hacemos? Ayúdame.
y el plan fue dormirlo y privarlo de la vida. Y así pasó. Entonces, como fue una situación consensada entre los hermanos, la esposa y el cuñado, solamente que ahí había una cuestión de violencia permanente hacia la esposa. Pero el tercer sujeto, hermano, que lo invitan a ese resultado de privación de la vida, no estaba en el mismo contexto. Y entonces le fijan un grado de reprochabilidad igual. O sea, pensemos en que le dijeron, pues, tienes la media. Y dices, no, espérame, aquí debes considerar todas estas cuestiones que condujeron. Esto debe ser una conducta atenuada. Y entonces concedimos el amparo en ese sentido. Pero va en la línea de que hoy sí se deben valorar todas estas cuestiones que se vinculan con la igualdad de género, la perspectiva de género, pero además porque ya tenemos el marco normativo. Jurisprudencialmente ya tenemos el elemento para ubicar conductas, ¿no? Pero ¿puede el juzgador llamar pruebas? Sí. Conforme a la jurisprudencia de la Corte, sí. El juzgar con perspectiva de género. Las de género. Ha habido dos no debo estar hablando. Ha habido dos casos clarísimos. Uno es perspectiva de género y el otro es en caso de alegato de tortura. En alegato de tortura también se bifurca la tortura y por un lado se considera un delito y por el otro lado se considera una violación a derechos humanos. Y ahí se repone el procedimiento para hacerse allegar de los elementos necesarios para determinar si existió o no existió la tortura. Pero, perdón. No, al contrario. Bien, en el caso concreto, aquí vamos a verlo desde un punto de vista, vamos a decirlo, inicial. El magistrado, el ministro, hablamos ya en cuestión constitucional, que también estamos obligados a aplicarlo. Pero lo hablo como experiencia de juzgador de primera instancia y de primera mano, como dice. Si a nosotros nos presentan este caso en concreto, lo que tenemos que ver hasta dónde, si hay, nos vamos a la parte fundamental, que es si hay participación o no. ¿Hasta dónde? En este caso, una simple, vamos a decir, posesión, que es lo que le pueden encontrar a la señora en ese momento, que es su esposo, dando la declaración que dijo ella, partiendo de la declaración que dice ella, pero en ese punto sí hay que ver hasta dónde está su participación, en ese sentido. Tenemos que ir a todos los rubros que tenemos, que todos conocemos, de la autoría y participación que se maneja. Si realmente no se adecua ninguna de las hipótesis de la persona, en cuanto a la participación concreta del paciente de la droga, es ahí donde nosotros decimos si hay reproche o no hay reproche. El hecho de que, así como lo manifiesta, y ahí está, sí tengo conocimiento. Ver todos los rubros, cada uno de los rubros de la teoría o participación, que es algo. Eso sería particular como primerista. Lógicamente, ya vemos la perspectiva de género, vamos a aplicarlo en un momento dado, pero sí hay que ver primero la participación, si está el delito está, hay que ver hasta dónde participa. Bueno, la segunda pregunta. Y creo que ahí, no lo puedo dejar sin observar, hubiera habido un problema de falta de flagrancia y si había orden de cateo o no, pero eso sería otra cosa. Los efectos de alguna sentencia en materia penal podrían, por ejemplo, reordenar el gasto público en materia penitenciaria. Bueno, de entrada, y atendiendo a la participación que usted tuvo en el panel pasado, pues se diría que de amparo no podemos generar políticas públicas. Y un tema presupuestario pues tiene que ver con políticas públicas. Entonces aquí, pero bueno, yo he encontrado
una dificultad en ese camino de los presupuestos porque empezamos desde los estándares internacionales y los estándares nacionales en lo que corresponde a la distribución de las actividades. Entonces, por un lado tenemos los estándares universales en ONU, luego tenemos a la Corte Interamericana, tenemos al relator de ONU de independencia judicial, donde nos fija determinados parámetros, sobre todo para el tema de autonomía. Y el tema financiero, el tema presupuestario tiene que ver con otro. Entonces, pues ahí traemos todos esos estándares y la pregunta es, si no lo juzgamos nosotros, entonces queda sin ser justicia, materia de juicio. Entonces, me parece que sí podemos ser muy cautelosos en la medida que nos ajustemos a la Constitución en cuanto a la discusión presupuestaria. Pero tanto como generar políticas públicas sí lo veo complicado. Yo voy a diferir un poco de la ponencia anterior, la colectiva. Creo que hoy los jueces, en razón de la problemática de los derechos humanos, están en posibilidad de sí incidir en políticas públicas. Estaba ahorita recordando, hoy tenemos una serie de asuntos notoria en incremento sobre aspectos de condiciones de internamiento en los centros de reclusión, donde todas las personas que están privadas de su libertad se quejan de deficiencias en todos los servicios. Solamente que poco hemos entrado porque con la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, primero deben agotar la definitividad, porque pues todos sabemos que primero agotas allá todo el escenario de legalidad y después vienes con nosotros. Pero creo que sí puede ser. Y hace unos días estuvimos en un escenario de foro porque se inició un programa que se llama Sentencias Justas. Y el detalle es platicar las sentencias de los jueces. Y platicó una el hoy consejero Alejandro Sergio González Bernabé, donde la conducta era como una cuestión de abuso, invasión a la intimidad de unas mujeres que en un baño les ponen cámaras, los director y alumnos, morbosamente ponen cámaras para estarlas observando y después veían los videos y bla, bla, bla. El punto es que no se logró tipificar esa conducta. ¿Qué hizo en esa sentencia el entonces juez consejero González Bernabé? Le dio otro sentido. Y entonces verificó quiénes estaban vinculados a todo ese fenómeno de la autorización de la escuela, de las políticas en razón de la protección de las mujeres, y ordenó una serie de consecuencias que se escapaban a lo que es propiamente el asunto penal. Y me parece que el foro lo calificó de muy bien. Es una sentencia destacada, no es una sentencia común, pero hoy los jueces a través de sus resoluciones creo que sí pueden incidir en políticas públicas, más cuando se trata de los temas propios de su materia. Aquí yo hago referencia a las condiciones de internamiento. Los presupuestos en los centros de reclusión sabemos que no son los mejores, sabemos que las necesidades están superadas, o sea, el abastecimiento de todo lo que implica el servicio para la población que están privados de la libertad en todos los sentidos, alimentario, de salud, de seguridad. Entonces, por eso pienso que difiere un poco. En general, las sentencias de los jueces trascienden a la vida social y a las políticas públicas. Si se declara una cuestión de inconstitucionalidad, en la medida que expulsas esa norma, se modificó todo el escenario. Aunque no se diga que la consecuencia material va a ser otra. Por eso pienso que sí, yo sí la firmaría. La sentencia sí la firmaría con gusto. Porque es justo lo que estamos hablando, pero en sentido contrario. ¿Cómo tú le das un escenario de seguridad jurídica, de atención, de acceso a la justicia, de un aspecto de igualdad social a través de las sentencias? Pienso, traemos la formación
un tanto férrea, estructurada, pero hoy debemos flexibilizarnos en la medida que la norma te lo permite, creo. Ahora sí, como dijo el ministro Luis María respetuosamente. Y ya la segunda sería, y ya la Suprema Corte respetará la Constitución. Sí. A mí me queda muy claro cómo votaría. Magistrado. Bueno, va a hacerlo otro público. Yo lo limito muchísimo, concretamente. Tenemos dos vías. Una, que cuando nos den a la autoridad federal, los jueces, por lo jurídico, que es la forma directa, y la indirectamente vamos a manejarlo así, ya es en la ejecución de la sentencia. Efectivamente, cuando ya vamos a dar cumplimiento a una sentencia. ¿En qué sentido? Poner aquí como ejemplos que para todos nosotros son ejemplos, son los vivos que tenemos, ¿sí? Y eso nos va a permitir dado el número de personas o centros penitenciarios que tenemos. O sea, sí incide totalmente. ¿A qué voy? Ahora con el proceso acusatorio oral que tenemos, efectivamente cuando entró en vigor totalmente la población penitenciaria bajó definitivamente muchísimo. Una cantidad casi diciendo, casi estamos diciendo, creo que se van a vaciar las cárceles. Bueno, fue una preocupación total para el gobierno y el sistema, vamos a decir, política criminal penitenciario. ¿Y qué pasó? Ahora lo digo, ahora vuelvo otra vez la población penitenciaria en Venezuela. ¿Sí? ¿Pero por qué razón? Porque ahora considero que estamos abusando, lo digo, estamos abusando de la prisión preventiva justificada. Ahora la prisión preventiva justificada está sobre encima de la oficiosa. Bueno, al principio era la oficiosa y todos los demás eran contados los que eran justificados. Ahora todos los asuntos que están haciendo justificados, volvió otra vez la población a aumentar. Sí tiene incidencia, lógicamente, sí tiene incidencia la forma de resolver, y es en los puntos de los sustitutivos, y eso nos va a dar margen a la población. Entonces, sí tenemos que poner la pregunta de los efectos de algunas sentencias. Claro que sí que va a tener muchos efectos, no solamente hasta sentencia, sino desde el inicio. Y depende mucho de la población que tengamos. Y eso lo doy en concreto, los sustitutos. Los beneficios también tenemos. Entonces, esto da, y si hay mayor población, pues ya después ya no vamos a tener dinero para educación, bueno, la alimentación. No hay ni para alimentarlos a la población. Entonces, sí, Esta pregunta es muy interesante porque nos lleva a un tipo de sentencias, se conocen como sentencias estructuradas, ¿no? Donde se atiende más allá del problema individual del caso concreto y se lleva a hacer un ajuste en la política pública. Como mencioné hoy en la mañana, sí incidimos en la política pública, no generamos la política pública, pero cuando hay derechos implicados, llegamos a incidir en la política pública. Sentencias estructuradas nos hemos pronunciado en la Suprema Corte en materia administrativa, sobre todo en materia de derecho a salud. Lo interesante sería llevar los precedentes en materia de derecho a la salud a la materia penal. Yo creo que sí, la Constitución nos obliga a pensar de esa manera. Pero bueno, es una pregunta, me parece muy interesante. Tercero, ¿cómo ha hecho la justicia penal para garantizar los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad? ¿Cuándo son probables responsables y cuándo son víctimas de algún delito? Bueno, lo cierto que qué interesante es que el juez conozca al acusado.
al procesado, al sentenciado, al quejoso, ya cuando llega al ámbito de los tribunales federales o de constitucionalidad. Esa relación humana creo que es muy importante. Ahorita me hicieron recordar 2 asuntos. Uno que resolví como juez en Sinaloa. En Sinaloa es un lugar sui generis en materia penal, pero tenía yo el hábito, que creo que es la obligación de todos los jueces, y así ahora es el sistema acusatorio, de siempre estar en las declaraciones preparatorias para resolver el término constitucional. Y en ese momento uno se daba cuenta de muchas circunstancias, ¿verdad? De cómo visualizar el asunto desde ese momento, ya para que no me cuenten para el momento, para llegar a la sentencia. Y recuerdo el asunto. El asunto fue de una persona que trabajaba en el aeropuerto y era de los que transportan ahí las cargas internas, que los mueven todo esto, y lo señalan como responsable de delito contra la salud porque encontraron que había un cargamento de café costeño, y todas las latas, lo que llevaban dentro era droga. Y entonces dijeron, ¿quién es el responsable? Usted. Pero el señor fue el que hizo ahí la maniobra. Y los señalamientos de los policías, sí, él fue el que traía la mercancía, y cuando lo detuvimos, pues le quitamos la mercancía, y el señor así como, y bueno, estuve en esa audiencia, cuando se le da el uso de la palabra al señor, dice, sí, quiero decir algo, yo no tengo nada que ver en este asunto, yo no me dedico a esto. Pero el señor se veía un tanto ausente, o sea, lo dijo con mucha propiedad. Y valoramos todo esto. La verdad está muy endeble todavía era el anterior sistema. Y yo decreté la libertad. Pero era un delito contra la salud, transporte destacado, ¿no? Porque había sido un cargamento mayor. Y yo dije, si esta persona habla del conocimiento que uno debe tener de las partes para ser justos o resolver bien. Yo hice mi conjetura, dije, si esta persona realmente no tiene nada que ver, él va a venir después y va a decir, oye, muchas gracias. Lo cierto es que se resolvió y pasaron como 2 o 3 semanas y hasta se me olvidó, ¿no? Lo que yo me quedé con aquella conjetura de que esa persona lo vi tan sano, su planteamiento, que dije, va a volver. Y llegué el siguiente lunes. Y dijeron que alguien quería pasar a hablar conmigo. Y era este señor, que lo venía acompañando la esposa. Y efectivamente fue para dar las gracias. Entonces, es muy interesante el trato directo con las personas, el trato, por llamarlo, humano. Y cuando ya estuvieron conmigo, me dieron la razón del por qué andaban tan preocupados. Y dijo la señora, el señor no pudo hablar porque se la vivió llorando ahí en el privado. Y la esposa dice, oiga, es que tenemos un problema mayor. Mi esposo, ¿qué se va a dedicar a esas cosas? Lo que sucede es que agredieron a nuestra hija, la tenemos internada, y hemos ido hasta pedir cooperación al estadio de béisbol para la operación de nuestra hija, porque la atropellaron, tuvo un accidente y se dañó la cadera. Eso se me hizo muy interesante. Comento el segundo y cierro. Del trato de conocimiento con las partes, de ahí la importancia de esa cuestión de la inmediación en el sistema acusatorio. En amparo, pues ya no hay desahogo de pruebas, simplemente van las personas y pues manifiestan su interés, y llegó un abogado. Era porque había un problema de que se estaban peleando por un terreno, y fue el abogado porque a él le adjudicaban la responsabilidad de que despojó a unas personas. Y dijo, no, mira esas personas, qué malas, y eso, y luego ahí quedó. Y después van las personas que se sentían las víctimas, las ofendidas, y que esta persona traía una sentencia absolutoria, el abogado. Personas de escasos recursos, un aspecto social sentido, donde decían, es nuestro único inmueble, se lo dimos en confianza para algún negocio, y el señor hizo no sé qué, y lo puso a su nombre. ¿A quién le creí de entrada? Y justificadamente después en la sentencia, porque se
se cambió el sentido, ¿verdad? Se le concedió el amparo a los ofendidos porque tenían razón, pero ves el aspecto social como un día engrana con el aspecto de justicia, de derecho. Pero afortunadamente tuve conocimiento de los dos escenarios y eso me parece destacado para el aspecto de tipo social, de trato, de resolver en forma justa. Materia penal. Bien, la pregunta es cómo ha hecho la justicia penal para garantizar los derechos de las personas vulnerables. Pues yo cambiaría la palabra por garantizar por obligación, porque sería una obligación para los juzgadores de derecho penal. Esto es tanto para los probables responsables como para las víctimas. Es una obligación que tenemos que dar a las dos partes. No hay necesidad de mencionarlo, lo tenemos en la Constitución que tenemos que respetar nosotros cada una de las leyes. Lo que sí podemos resaltar en este momento, bueno, es que precisamente bajo los principios, yo no quiero decir nuevos, sino más bien que se están respetando, estamos volviendo a respetarlos, han potencializado realmente esos derechos de ser cuidados muchísimo, como es la perspectiva de género que tenemos, se trata de la mujer, como es de las niñas y niños, el interés del menor, ¿sí? Son principios que hemos tenido constantemente últimamente, pues han permitido a nosotros potencializar esos derechos. Potencializarlos nos ha permitido manejarlo en este sentido. Ya eliminamos la discriminación también, ya tenemos todos esos temas que nos ha permitido la atención a los indígenas, a todos los grupos vulnerables que se mencionan, pues, tenemos esa obligación de protegerlos, y ahora más con lo que la Corte nos han dado jurisprudencias, los hemos utilizado para la protección de ellos. Sobre todo, ahorita lo que tenemos la perspectiva de género, anteriormente tuvimos cuando fue el cambio precisamente de la justicia de menores, pasó a los tribunales, empezó el interés público del menor, de las niñas, niños, adolescentes, y empezamos a dar esos principios, darle una mayor atención y potencializar esos derechos. Entonces, más que garantizar, tenemos la obligación de aplicarlos. Yo destacaría nada más para concluir dos que me parecen fundamentales, que es el derecho a las personas que se autoadscriben como indígenas de tener defensor y abogado. Y el otro punto donde se ha hecho bastantes pronunciamientos por parte de la primera sala ha sido en el derecho a una defensa adecuada, no solo formal, sino material. Pero ahí lo dejo en este punto. Ahora, ¿qué retos identifican para contribuir a la inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad? Parece que esta pregunta es difícil desde el punto de vista penal, pero lo dejo abierto a la mesa. Bueno, yo no las incluiría de entrada porque es materia penal. Es como cuando se dice, mira, pues estoy en un tribunal penal para lo que se te ofrezca, ¿verdad? Pero creo que se debe ir perfeccionando el sistema. Hoy estamos en una transición que el mismo Poder Judicial a través del Consejo y concretamente a través de primero fue la unidad para la implementación del sistema acusatorio y ahora es unidad para la consolidación del sistema acusatorio. Hay cosas pendientes por hacer, sí, para que las personas que tengan una problemática en el rol que les toque jugar, que ojalá nunca jueguen ningún rol, tengan elementos para llegar con confianza al esquema de justicia penal. En ese sentido, no sé si estemos en tiempo, pero no quiero omitir la idea que traía de origen.
porque cambió el esquema, no sabíamos más o menos cómo iba a ser la dinámica, pero hay puntos importantes que se deben atender. Y como tengo a un representante de la Corte a mi lado, ojalá se lleve la inquietud, porque tiene que ver, tiene que ver con una jurisprudencia. Indudablemente, el Tribunal del Estado de México ha privilegiado o está en una política pública de que debemos ir con los mecanismos alternos de solución de controversias. Mediación, conciliación, arbitraje, y muy bien, ¿para qué hacemos un problema grande? Ni en el matrimonio, ni en el matrimonio. Pero en el sistema acusatorio se privilegia también, y entrando en una cuestión jurisdiccional, la justicia restaurativa. Justicia restaurativa, que es un objetivo del sistema procesal penal acusatorio para no llegar a juicio. Mejor vamos en las etapas previas, dice por ahí el código, hasta antes del dictado del auto de apertura. Nos podemos arreglar en qué términos: acuerdo reparatorio, suspensión condicional del proceso y algo importante, proceso penal abreviado. El tema no es menor, polémico en varios países, situaciones así, muy evolucionado en los sistemas anglosajones. En Estados Unidos le llaman plea bargaining, y la verdad es una salida al conflicto sin negociada, pero con resultados. Y en ese sentido, creo que debemos perfeccionar instituciones como esta. ¿Por qué? Punto concreto. Sí podemos tener procedimiento abreviado, con mucho gusto lo voy a atender rápido, pero siempre y cuando yo lo pida. ¿Y usted quién es? Soy el fiscal, soy el Ministerio Público. Oiga, pero yo tengo interés. No. Oiga, bueno, sí, pero ya no depende de tu voluntad de decir yo quiero una solución. Es cierto que se va a negociar la pena, como en los acuerdos reparatorios se negocia la acción penal, pero tengo la limitante de estoy legitimado para pedirlo, yo soy el que voy a resentir la consecuencia. Yo estoy aceptando, es que tuvimos el asunto en Morelia y no pudimos, en el Tribunal Colegiado donde laboro, no puede subir a la revisión constitucional. La persona está acusada de feminicidio, dice soy responsable, la pena no va a ser menor, porque estamos hablando ahí, depende del delito, si es primo delincuente, puede ser hasta la reducción de una media o de 2/3 si es culposo y no busca. Sí, pero yo estoy aceptando ya que realicé la conducta, desplegué la acción y el resultado, todo. Entonces, pero ¿sabes qué? Institucionalmente no estás facultado para pedirlo todo, para pedirlo tú, solamente que yo lo solicite. Oye, pero esto tiene fondo, pero concluyo. Yo estaba muy emocionado, dije, a lo mejor estoy encontrando el hilo negro para decir, encontré aquí algo importante, que el vinculado, porque se requiere que tenga la vinculación, una cuestión probatoria ya básica sobre el hecho. Que lo pida el vinculado y proceda. Y efectivamente encontré otros autores que ya también habían explotado ese punto y dicen, obvio, si es el afectado, siempre y cuando se cuide el concepto de justicia restaurativa, que implica el pago o reparación del daño, situaciones así, aunque difícilmente pensemos cuánto vale una vida, ¿no? Y lo cierto es que no está así la norma, pero vino la jurisprudencia 45/2022, si no mal recuerdo, que es ahora de mayo, donde dijo que era correcto conforme a la cuestión de la justicia restaurativa y tomando en cuenta que el procedimiento abreviado es una cuestión de instrumental y también de garantía y todo esto, y lo justificaron en el sentido que el único que lo puede solicitar es, como dice el código, el fiscal. Valdría la pena una nueva reflexión sobre el tema, respetuosamente hablando. Es una inquietud por la experiencia. La verdad que esta persona está ahí, lo van a llevar a juicio. Seguramente si le imponen la mínima, no sé, supongamos que sean 40 años,
Él ya sabe que es responsable, pero a través de ese esquema y de esa salida alterna, pudo reducir 5 años o 4 años, y el Estado gana, no gasta, y es darle utilidad. Hago un ejemplo de Estados Unidos, de algunos personajes, pues son públicos. Arellano Félix, estaba el asunto en Estados Unidos y este amigo dice, reconozco, me voy al procedimiento abreviado en Estados Unidos, y le pusieron 25 años de prisión, cuando conforme a los hechos que se le imputaban, podría alcanzar hasta una pena de 140 años. Y no, una cuestión económica, pagó $100 millones, y el resultado, pues creo que le favoreció. En fin, son inquietudes que tienen que ver con la justicia penal, y me complace mucho estar con todos ustedes, con usted, ministro, también. Yo tengo un punto en cuanto al procedimiento abreviado. He leído casos en los que las personas, es común encontrar que la gente no está acostumbrada a tener un juicio de ninguna materia. Entonces, he leído casos en donde las personas que están siendo juzgadas aceptan el abreviado y equiparan, aunque estén conscientes de que no hayan tenido alguna participación activa en la comisión de ilícito. Pero también de personas de extrema pobreza que aceptan el abreviado para acabar con el problema y llegar a todo lo que imponga pues como condicional, ¿verdad? Y acabar con el problema. Y en el tema de pobreza, a mí me generan muchas inquietudes, porque, por ejemplo, cuando fui jueza de procesos penales federales, me tocó ver el caso de un señor que compurgó una pena, pero que pedía que no quería salir, porque ahí en el reclusorio él comía, tenía un lugar seguro para dormir, y las personas que estaban ahí eran personas con las que ya era. Entonces, pues claro que el juez dijo, no, tiene que salir el señor porque cometió un delito dentro de la prisión para que no lo dejara, para que no pudiera salir, porque no tenía dónde ir, no sabía dónde se iba a mantener, y adicionalmente, como una persona que había cumplido una pena, entonces ¿a qué se iba a dedicar? ¿Quién le iba a dar oportunidad? Entonces ahí me traslado al capítulo del tema de vulnerabilidad, de cómo los jueces tenemos que apreciar ese aspecto de pobreza, por ejemplo, como uno de los aspectos de vulnerabilidad a poner en una resolución. En cualquiera, pues, podría ser desde la que vincula proceso hasta la sentencia, o la de segunda instancia, o la de amparo. ¿Cómo podemos ir viendo los temas de interseccionalidad, de juzgar con interseccionalidad, en función de varias categorías sospechosas, o en función de varias condiciones de vulnerabilidad de las que nos describe las 100 reglas de Brasil? Y siempre me he quedado con esa inquietud. Tan es así que, bueno, no solo es una inquietud de juzgadora, sino también una inquietud social, en el sentido de que se explica, desde un punto de vista muy cotidiano, muy común, que las cárceles están llenas de pobres. Entonces, ese tema me parece como muy interesante, porque a veces no es precisamente el punto, no está tanto en la defensa. Pienso que ya hay defensores públicos tanto en el fuero común como en el fuero federal, y que tienen amplias capacidades y competencias para hacer defensa, si no está más allá de eso. ¿Está? Bueno, sí, definitivamente es una pregunta de vista penal que buscar la acción de justicia. ¿Qué retos debemos buscar para contribuir a la inclusión social de las personas? En materia penal, bueno, estaba yo viendo algunos puntos y me costó, honestamente, sí me costó trabajo ubicar sobre hacia dónde vamos con esta pregunta. Pero bueno, finalmente sí queremos decir que nosotros tenemos la obligación, ¿sí?, de darles introducción
a la sociedad sobre la impartición de justicia. Pero ¿qué tenemos que hacer? Principalmente, uno de los primeros puntos que manejé, tenemos que hacer unos ajustes razonables. ¿En qué sentido? Tenemos que, más que nada, modificaciones, adaptaciones que no impongan una carga desproporcional o indebida que requiera en un caso. ¿Qué quiere decir? Tenemos que garantizar a las personas en situación vulnerables el goce y ejercicio de derechos. Es el primer punto. Otro punto que vi es barreras socioculturales. Tenemos que ver estas actitudes de rechazo o de indiferencia por razones de origen étnico, de género, de edad, discapacidad, condiciones sociales. Eso nosotros lo tenemos que hacer y quitar todos los prejuicios y estigmas por parte de los integrantes de la sociedad, pero eso depende de las personas juzgadoras o de personas judiciales, que es el que debe de hacerlo para contribuir a esa inclusión. La otra es el respeto a la concurrencia con la participación de 2 o 3 dependencias en la administración pública, sí, ya sea local, digamos, no sé, en su ámbito de competencia. ¿Sí? Tenemos que saber esa concurrencia, esa resolución que debemos hacerlo con. La más importante es la no discriminación. De esta forma, nosotros podemos, hay que evitar la negación, exclusión, discriminación y menoscabo, todos temas que conocemos muy bien y que no estén para las personas que estén en estado vulnerable principalmente. Y concretamente, pues, es encontrar la inclusión, ¿no? Sí, de esa forma eliminamos barreras, sí, obstáculos que puedan enfrentar a estas personas. Y por último, la integración, entonces, con estrategia y resoluciones de nosotros, jugadores, en asegurar los derechos de las personas. Creo que esta es la participación que nosotros podemos contribuir social de las personas como jugadores en este caso en materia penal, y yo lo puedo decir en todo, no solamente el penal, sino en todas las materias. Entonces, es la forma en que puedo dar contestación a esta pregunta. Muy bien, a ver, pasamos a la que sigue. Si me permite agregar algo para no dejar en el vacío el planteamiento de la magistrada. Creo que realmente todos los temas que se vinculan con la justicia penal son interesantes, y si le ponemos el apellido del sistema acusatorio se vuelven más interesantes, porque pareciera que todo está dicho, pero pareciera que no tampoco. Bueno, el punto es que si hay esa preocupación por los teóricos del sistema procesal penal acusatorio, es decir, la simple aceptación del hecho ya te mandan al procedimiento abreviado y te da una sentencia condenatoria, la respuesta es no. Porque aún ahí el juez tiene las facultades, si no con pruebas, porque son medios de prueba para no ser técnicos ahí en esas expresiones, tiene el arbitrio de determinar, no, espérame, tu aceptación sobre este hecho, pese a que tienes un auto de vinculación, no es suficiente para vincarte una responsabilidad penal. Entonces, no es el simple hecho de que acepte, porque también ya está definido. Creo que fue interesante la interpretación. Es decir, estamos hablando de confesión aquí, ¿no? Aquí estamos hablando de una circunstancia que no llega a rango de prueba. Entonces, con esos medios, con esos datos de prueba, ahí combinadito, me es suficiente como juez de control para dictarte una sentencia condenatoria. Sí, ok, por estas razones, o puede ser absolutorio. Entonces, creo que en esa medida, el hecho de que alguien diga, no, pues ya para qué me meto en problemas, me declaro culpable, no es simplemente eso. ¿Vean? Por eso es interesante fijar o precisar estos detalles, entre otros. Por eso es juicio abreviado, o sentencia abreviada. Así es. Así es. Bueno, pasamos a la que sigue. ¿Cree usted que la elaboración, difusión de los diversos protocolos y manuales para juzgar con perspectiva de género, de infancia, de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales, entre otros, por parte de la Suprema Corte, han servido para una mejor exigencia de los derechos ante los tribunales? Esta para mí es una pregunta muy interesante. ¿Sirven los protocolos? ¿No sirven los protocolos? ¿Se ocupan los protocolos? ¿Son útiles los protocolos? ¿O simplemente son llamados a misa?
A mí me parecen muy importantes, incluso les diría, creo que el aterrizaje de juzgar con derechos humanos, a partir de la reforma de 2011, no lo veía, no le encontrábamos la forma, ¿no? Y en ese momento la Suprema Corte empieza a expedir protocolos y entonces, por ejemplo, le dije cuando fui jueza de procesos penales federales, entendí cómo debía tratarse a un niño que va a participar en el proceso como testigo, ¿verdad? Que lo tienes que separar y que tiene que estar uno de los progenitores junto con un psicólogo platicando con él para ver si está de acuerdo en participar en la diligencia. Y si el niño está de acuerdo, pues entonces tiene que ir a la diligencia acompañado de su padre o madre y además el psicólogo para sentirse en un ambiente seguro para participar. Cómo debe participarse ya en otras condiciones, pero el mismo niño, y que si debíamos tener espacios para atender a los niños en los juzgados, en los tribunales. Y entonces empezaron a surgir los protocolos que fueron una guía, que si bien es cierto que la Suprema Corte entiendo que fue muy cautelosa en decir no son de observancia obligatoria, pero son una herramienta que queremos poner a disposición de los justiciables, pero el punto es, era llevarnos de la mano de los aspectos que debíamos de observar y la normativa a la que deberíamos de acudir de cada caso. Y entonces, pues sí, el protocolo para cuando participan los niños es muy importante, todos son muy importantes. El de género para mí ha sido algo excepcional, que inclusive llevamos en la segunda edición por la Suprema Corte de Justicia, donde se hace la diferencia entre que cuando se hizo el primer protocolo, pues fue a partir de opiniones de juzgadores, pero que ahora todo el desarrollo jurisprudencial, de la doctrina jurisprudencial y de la gran cantidad de sentencias, pues entonces ahora necesitamos otro protocolo a partir de lo que ya tenemos desarrollado jurisdiccionalmente hablando, fundamentalmente por la Suprema Corte de Justicia. En esas condiciones, pues ya vamos avanzando y ese protocolo me parece paradigmático porque precisamente presenta la evolución que se ha tenido a partir del protocolo. Y que creo que en ese tema ha roto resistencias de los juzgadores, inclusive de los defensores, para que podamos apreciar de una forma diferente los hechos. Cuando te dice el protocolo, cuestiona los hechos, cuestiona el derecho, válgame Dios, entonces ¿cómo le hacemos, no? Entonces, creo que ha sido herramientas fundamentales, son herramientas esenciales ahora para los juzgadores. Definitivamente creo que cada caso es diferente, pero yo vería, los órganos jurisdiccionales no son iguales. Las cargas de trabajo que tienen son muy fuertes, a veces en una materia, a veces en otra, en un estado son diferentes, en otra, en fin. Pero estos protocolos que vinieron a hacer, como a pretender la unificación de estándares para que los juzgadores pudiéramos tener esa herramienta. Y eso para mí es esencial, porque como juzgadora de amparo le diría, con los cambios de descripción vemos diferentes entidades federativas juzgadas. Entonces de repente dices, ay Dios, aquí el Poder Judicial, pues le falta argumentación el del Estado. Llega uno a otro Estado, caray, este está muy elevado, vamos bien, vamos bien. Y luego llegamos a estados donde en el Poder Judicial del Estado a los jueces o magistrados que se concede un amparo contra su sentencia les bajan puntos en carrera judicial, ¿verdad? Dicen, váyame, hay que tener mucho más cuidado en las sentencias, porque ya no solo tienes a los justiciables, sino también al juez o al magistrado que le bajan puntos en su carrera judicial. Entonces, vamos viendo cómo en todos los estados se va juzgando, y creo que estos protocolos vinieron a estandarizar. Homologan el lenguaje. Exacto. ¿No? Y la actuación, que es lo más importante. Bueno, este comentario no es propio. Yo les voy a reiterar un comentario que hizo el doctor Hermes Lara Acuña, que es el presidente de la Asociación de Jueces de Colombia de Bogotá, que vino hace unos días al Congreso. Y me dijo, oye, ustedes tienen unos protocolos que me gustaría tener. Sí, dice, me parecen muy completos, dice.
traen una explicación convencional, pero lo más importante lo ilustran con casos de ustedes. ¿Quién los edita? Como que no traía el tema fue así de, muy claro. digo, la corte, por favor. Entonces, si los vecinos de otros países los observan así, con esa importancia, con mayor razón nosotros, ¿no? O sea, traen la normatividad convencional, la propia de normatividad interna, o dicen ahí los interamericanos doméstica. Y eso me llamó la atención, en razón de la pregunta. ¿Han sido útiles? Sí, claro. Pero esto sí es mío. Me parece interesante que toda esta teoría que se tiene en estas publicaciones llegue a las facultades de Derecho. Si desde ahí los toman ya como una cuestión de orientación, porque además son orientadores. Del diario. Sí, claro. Entonces, Creo que esa vinculación entre la academia, hoy estamos vinculados, yo creo que los académicos y los jueces, en términos genéricos, ya no estamos en aquel divorcio histórico. Hoy hay un diálogo, todo ello, bueno, tan así de que la UNAM nos ha cobijado muy bien. Pero bajemos la información a ellos. Y quieras o no, los documentos impresos, yo no sé, podría pensar que a las facultades, ¿cuántas facultades de Derecho tendremos? Por lo menos son 32 de las públicas, pero que hubiera una dotación de ese tipo de publicaciones para esas escuelas o para lo conducente, porque los tenemos como para que los lea el juez, el secretario y el litigante, y el académico y el estudiante. Entonces, creo que como comentario adicional ahí. Magistrado. Pues definitivamente vamos a decirlo así. Yo en conclusión termino diciendo que los manuales y los protocolos son el partaguas de educación, porque son los que nos van a dar la dirección totalmente. Cuando tenemos duda, vamos a decirlo, no es tanto la palabra duda, sino más bien cuando queremos una orientación más precisa de lo que estamos aplicando, pues definitivamente lo vamos a usar. Yo les quiero decir algo y lo digo abiertamente. Trabajé en los juzgados federales, 23 años, de distrito, cuando todavía eran mixtos, realmente. Y veíamos proceso penal, pero también veíamos amparo. Entonces, quiero decirles que todo lo que estudiaban por libre, siempre ha sucedido, considero yo que lo siguen haciendo, pero el instituto sin llegar a todos los criterios de la corte, todos los juzgados. Y eso en verdad nos fortalece muchísimo, nos da mucha seguridad jurídica para resolver. Para cualquier caso en concreto, no nos causan problemas, si lo digo jurídicamente hablando. ¿Por qué? Porque tenemos realmente las bases jurídicas con los que la corte es una herramienta de trabajo y que nos permite resolver. Somos seguros. Si me permite abonar a lo que dice el señor magistrado, efectivamente cuando usted dice el mismo lenguaje, parecía que antaño había un lenguaje distinto entre el fuero común y el fuero federal. Y pudiera tener muchas justificaciones o razones, y una de ellas era que no teníamos los mismos estándares de capacitación. Entonces, estos protocolos vinieron a estandarizar ese tema de que estuviéramos en el mismo conocimiento de esos temas de los que hablan los protocolos. De manera que me parece una decisión fundamental que la Suprema Corte haya expedido estos protocolos. Esta pregunta me parece muy interesante. ¿Cómo pueden las sentencias de su tribunal incidir en la creación de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos? Pues para algún sector crítico, ello implicaría lo que han llamado gobierno de jueces, debido a que la creación de políticas públicas
es competencia de los otros poderes de la Unión. Un poco ya lo mencionábamos en la segunda pregunta del día de hoy. Pero ¿cómo pueden incidir las sentencias, sobre todo en materia penal, en la creación de políticas públicas? Y les quiero dar un ejemplo, donde sí, feminicidio, ¿no? Cuando llega un asunto penal a la primera sala de la Suprema Corte y la Suprema Corte dice sin titubeo, toda muerte violenta de una mujer debe de ser investigada como feminicidio. Ahí se está afectando política pública. Ahí es un mensaje para los ministerios públicos, es un mensaje de que existe un problema en el país sobre feminicidios que tiene que ser atendido y visto de una manera distinta que normalmente se estaba abordando por parte de la sociedad. Pero creo que abundan ejemplos, pero les dejo a ustedes la pregunta para el debate. En materia penal. Bueno, yo quisiera decir que en cuanto al tema de políticas públicas, pues este cualitativo de que hay un gobierno de jueces me parece ser que pues tendría que haber de nosotros los poderes, ¿verdad? Legislativo y ejecutivo, pero en realidad considero que hay una jurisprudencial en el sentido que desde nuestras sentencias no podemos generar las políticas públicas, pero sí podemos analizar la constitucionalidad de las políticas públicas. Entonces, a la luz de poder analizar la constitucionalidad, podemos entonces incidir en la variación de la política pública, en la evolución, en el perfeccionamiento, de acuerdo a cómo se establezcan los efectos del amparo que en su caso conceder. Bien, recordé un asunto muy sentido que resolvimos en el colegiado y aterrizó en una temática como la que se cuestiona hoy. Trata de personas. Hay una ruta que viene de la frontera acá con Guatemala, que pasa por Puebla y llega a Michoacán y sigue. Y entonces hay focos de concentración de personas. Y aquí lo más delicado es que no solamente son adultos, sino son menores de edad. Entonces la conducta es de que ubican a una persona que tiene unas niñas que en esta ruta las ubicó. Ellas denuncian porque en un traslado se le escaparon a la señora que las controlaba y denunciaron. Por eso el asunto llegó. Entonces, llegó y bien ganado, porque la señora, ellas fueron como parte ofendida todavía, porque dijeron, oiga, le están poniendo una pena menor, y creo que todavía se da esta calificativa, y por supuesto que se va a la calificativa. Pero es sabido que en Morelia, en esa plaza y en esos hoteles, se da la trata de personas o la pornografía un tanto de menores o infantil. ¿Qué haces tú como juez? ¿Te callas? ¿Mutis, haces que no ves? ¿O tienes que hacer algo? Y aquí viene el otro detalle. Habemos jueces con diversas expectativas o perspectivas de trabajo, muy conservadores, y el asunto es esto y yo aquí me quedo. U otros que a lo mejor somos aventurados y decimos, espérame, es que aquí podemos generar otra idea adicional a esto, lo que ya se ha venido más o menos tocando. Y entramos en el tema, ok, se resolvió, se concede el amparo, pero aparte de este tema, ¿qué hacemos? Porque ha sido reiterado el que vengan asuntos concretamente de este tipo de hoteles que están en esta plaza, y aquí está pasando esto constantemente, y entramos en discusión. Debemos comunicarlo a las autoridades del Estado y a las autoridades municipales. Comunicarlo. No les vamos a decir que se haga o no, sino decir, te ponemos al tanto de esta circunstancia, ha sido reiterado en asuntos, y simplemente para que lo sepas. Si ya lo sabías, lo confirmamos, pero si no lo sabías, mira, esta es la gravedad de los hechos. Hasta ahí. Lo cierto es que pasamos a votación el punto adicional y salió por mayoría, porque uno de los títulos dijo, no,
eso se escapa a la litis que implica el amparo, lo que debemos estudiar, nos puede provocar una responsabilidad de tipo administrativo. ¿Qué tal si, bueno, mientras no sea así, creo que debemos correr ese riesgo porque además es una circunstancia en beneficio de la sociedad, de grupos vulnerables, porque, y concretamente en esa plaza, mandamos los comunicados únicamente en esa medida. ¿Nos salimos del esquema? Sí, pero yo he dicho que si hay un juez que le tiemble la mano para firmar su resolución, no debe estar en esta función. Entonces, con mucho gusto. La verdad no sé por qué le dice el gobierno de Ernesto, pero bueno. A ver, lo cierto es lo siguiente, y voy al comentario que se nos ministro. Efectivamente, nosotros tenemos que trabajar para tener una gobernabilidad. O sea, tenemos que trabajar con los otros poderes. Y claro, pero lo tenemos que hacer con justicia, que así sea legítimo el Estado de Derecho que tenemos. Efectivamente, la sociedad ha avanzado muchísimo. Ejemplo, el feminicidio. Antes no teníamos los delitos informáticos. Eso del feminicidio fue por las muertes de Juárez, que empezamos a tener todos esos temas. La reforma en los derechos humanos que estaba viendo también no hubiera sido posible sin la resolución de la Corte Interamericana. La sociedad avanza mucho más rápido que lógicamente que el derecho, pero va el derecho, siempre se dice que va de la mano. Sí incide, sí, finalmente sí. Esos son los ejemplos nada más. Sí, para la derechos humanos, sí incidimos. Y por ejemplo, en la Ciudad de México, quiero manejar un ejemplo que estamos haciendo, que trabajamos completamente en política pública, con las personas que están internas. Hay un programa que el gobierno de Italia que ellos han implementado, toda la Ciudad de México implementarlo. ¿En qué sentido? En el trabajo, como todo, el trabajo social, pero no en el interior, sino al exterior, en la calle. Las personas que están privadas de libertad para llegar a la reinserción o a integrarlos a la sociedad. Y sí ha funcionado, nosotros empezamos con los delitos menores, estando adentro, por decirlo así. Y ha estado funcionando y ya inclusive estamos pensando, y es decir, política pública, estamos pensando en crear, aumentar los delitos de gravedad para que vaya funcionando. Ahorita va funcionando, si incidimos, tenemos que ser partícipes de esa política pública, de nuestras resoluciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, estaba viendo, las resoluciones de los jueces de distrito de Estados Unidos muchas veces tienen más impacto que las propias decisiones del presidente. Las resoluciones de los jueces de distrito tienen mucho más impacto. La verdad, la resolución de nosotros sí debe ser reconocida, no sé por qué dice el gobierno, pues no es nosotros no vamos en esa cobertura, pero nuestras resoluciones sí van a existir. Y tenemos que ir de la mano el ejemplo es este. Si no hubiera existido esto, bueno, pero termino diciendo, por ejemplo, la supremacía judicial de los jueces, que desde cuando y que afectan, afrontan la república concretamente. Y podemos concluir que si hay un poder judicial, claro que sí, debe ser reconocido. División de poderes. Debido respeto, pero siempre tenemos que tener esa
vamos a decirlo, supremacía. Debe ser reconocido. Punto de vista. Nos quedan 5 minutos. Dale, ser la última pregunta. ¿Cómo garantizar que las y los jueces tengan un sentido de justicia social, que observen los contextos y se sensibilicen ante las diversas realidades de desigualdad en nuestro país? ¿Pueden compartir algunas experiencias o buenas prácticas? Bueno, yo creo que fundamentalmente el tema es estar en el mismo nivel de conocimientos, como comentamos con los, pero creo que como buena práctica que me parecería muy interesante que se repita en los tribunales agrarios, administrativos, los tribunales de justicia estatales, que dice que está teniendo el Poder Judicial de la Federación de acercar a los jueces, porque realmente ya cuando la gente se acerca a los jueces, pues se entabla un diálogo entre las personas que inclusive pueden ser los justiciables, ¿verdad? A manera de conocer sus circunstancias. Porque el juez históricamente ha sido una persona aislada, ahora se ha abierto este panorama a que el juez puede socializar, ¿no? Empezamos socializando por vía academia, ¿verdad? Después ya estamos en un punto diferente en donde el mismo Poder Judicial Federal está generando este tipo de reuniones, de pláticas de juzgadores con la sociedad sobre sus experiencias de juzgar. Entonces, eso creo que sería una buena práctica repetir en todos los... Bueno, se dijo que, y se ha reiterado que los jueces se justifican por sus sentencias, pero hoy, por la realidad que vivimos, por ese ejercicio del derecho de libertad de expresión, que todos lo tenemos, no es exclusivo de las personas ciudadanas en general, sino también los jueces lo tenemos. Bajo ese esquema, es interesante salir de los despachos, acudir a la academia, acudir a los medios de comunicación, hacer una buena práctica, el que lo que resolvemos sobre el escritorio lo platiquemos con un lenguaje sencillo, llano, sobre todo las nuevas generaciones. Porque, ya lo comentó aquí la magistrada, ese programa de cómo influye una jueza o un juez en tu vida tuvo un éxito destacado, se fue a las universidades, pero ese ejemplo lo podemos replicar. ¿Es correcto? Sí, sí es correcto. Los parámetros convencionales o internacionales dicen los jueces tienen derecho a manifestarse, a defenderse, a hacer ejercicio de su derecho de reunión, de asociación, para la defensa de sus intereses. Bajo ese esquema, creo que me sumaría la propuesta de la magistrada, entre otras cuestiones, por cuestión de tiempo. Ya para terminar, magistrado Guerra. Concretos, vamos a ser concretos. Efectivamente, vamos a decirlo de esta forma. La justicia social finalmente va a depender, ¿sí?, de los aspectos empíricos y teóricos. Algo es muy cierto, no solamente tenemos que estar en las oficinas y estar repartiendo justicia, sí tenemos que tener esa sensibilidad social para conocer lo que pasa. Yo aplaudo mucho el proceso acusatorio, ¿sí?, porque, como sabemos, un proceso de audiencias. ¿Por qué lo aplaudo? Porque estamos escuchando a las partes. Como los padres están pensando lo que sienten. Y lo principal es que está la víctima y está el imputado. Ellos no saben nada de derecho, sin embargo, están escuchando todo lo que está. El defensor y el Ministerio Público, que son los técnicos en el derecho, y más al juzgador, cuando ya el juzgador emite su sentencia de una forma clara, sencilla, y donde sencilla, en una forma muy concreta, lo va a decir usted es responsable por esto. ¿O no? Pero lo importante
Estado y la víctima ya escucharon a las partes. Y hasta ellos me van a decir, tienen razón. Tienen razón. Entonces, la verdad sí, hay que tener, decía, aquí está que yo encontré una frase de Thomas Hobbes, dice que un buen juez, ¿sí?, entre otras cosas, es un desprecio por las riquezas y honores innecesarios. ¿Qué quiere decir esto? Que el juzgador debe ser la forma más adecuada por identificarse con el gobernado, que en este caso es el diputado. Entonces, esto es lo que tenemos que apoyar, el sentido social, para impartir justicia. Mi punto de vista. Muchas gracias, magistrado. Y bueno, con esto concluimos la mesa de trabajo. Quiero agradecer a todos el honor para mí de estar aquí y escuchar. Realmente acaba de plantear las preguntas y un poco moderar la discusión. Con eso terminamos porque ya tenemos el tiempo encima. Pero les quiero agradecer a cada uno de ustedes su participación el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Esto los adivinó el... Yo